Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por el ministro de Hacienda, Federico Cardoso. Federico, gracias por venir. Gracias a vos, Alberto, por invitarnos. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancar? Vamos a arrancar por lo que hablábamos recién, ¿no? El tema vialidad, cómo impacta. Jujuy ha lanzado dos planes propios, digamos, uno que tiene que ver con ruta, otro que tiene que ver con vivienda, y viene moviéndose con recursos propios. Y de repente se recibe este impacto, digamos. ¿Cuál es la primera impresión que tienen ustedes de lo que se puede tener a las pocas horas de conocer algo, no? Bueno, a ver, el tema principalmente sobre rutas. Bueno, obviamente la repavimentación de rutas provinciales, un plan provincial con recursos propios, gracias a una gestión, creo que bastante responsable de recursos de varios años. Y el tema de viviendas también, ante la falta de financiación por parte de Nación, de obras que ya estaban empezadas y que tenían un alto grado de avance, bueno, dejaron de mandar los fondos y dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que terminar porque a la gente le hace falta la vivienda y después cómo encaramos futuro, ver qué planes había que se podían desarrollar, incluso, digamos, con participación público-privada o con el tema a través del IBUJ, estamos viendo distintas líneas, con distintos alcances. Creo que el proyecto de 288 viviendas tiene ya más un alcance social. El tema de que, te escuché que hablabas vos del tema de la construcción para arriba, claro. Está pensada en el hecho de justamente eficientizar las pocas tierras que tiene el Estado hoy provincial cerca, digamos, de la urbe para que no se vayan tan alejados los ciudadanos. Que hace mucho se tendría que haber hecho, ¿no? Y sí, bueno, se hicieron muchos planes de vivienda, digamos, muy esparcidos y bueno, se ocupó mucha tierra, bueno, ahora hay que optimizar como sea. Y con respecto a este tema de las rutas nacionales, estábamos viendo la posibilidad de financiar lo que es la ruta 66, que es el tramo que va desde el aeropuerto hasta la 34, con un financiamiento del Banco Mundial, que desde el año pasado se vienen realizando digamos, misiones y reuniones con participación del Ministerio de Economía de Nación y con Vialidad de la Nación, hasta la última reunión que se realizó hace 2 semanas, en la cual ya no participó Vialidad de la Nación. Debe haber sido, obedece seguramente al tema de que había un tema de transformación de estos entes. Y por otro lado, por una cuestión de que la Ruta 66 figura en un decreto de concesión. Así que bueno, el gobernador Carlos Sadir viajó justamente hoy a Buenos Aires, se reunió con el administrador de Vialidad, con Campoy, para tratar ese tema, a ver cómo iba a ser el trabajo, si seguíamos avanzando con la posibilidad de que nos financie la obra el Banco Mundial, o si Nación iba, digamos, sí o sí a concesionar esa ruta. Bueno, veremos qué pasa. Estamos hablando de las dos variables, ¿no es cierto? De las dos variables, que le dicen el famoso bigote, le dicen. El bigote. Sí. La variable 2. ¿Son obras de cuánto? Y entre los dos tramos, $70 millones más o menos. Correcto. El Banco Mundial inclusive vino a inspeccionar esto. El Banco Mundial, lo que pasa es que el Banco Mundial, convengamos que financió parte de la 34. Claro. ¿Sí? Entonces ya estuvo en el proyecto y tiene numerosos proyectos, porque, a ver, no es solamente la ruta, ¿no? Es desarrollo también vecinal, tienen muchos complejos polideportivos en los proyectos, tienen mucha inclusión social, también tienen mucho en cuenta las comunidades. El Banco Mundial tiene un amplio abanico. El proyecto que presentó el gobierno de la provincia, o el proyecto en el que está trabajando, es un componente vial, un componente productivo y un componente minero. El más importante de la financiación es el vial, pero también el productivo tiene que ver con el corredor bioceánico, porque la idea es, en lo que es el parque industrial y la zona franca, hacer un centro de redistribución, un centro de transferencia de cargas que permita, obviamente, disparar las cargas hacia distintos sectores. Claro, eso también está incluido en Eso está incluido en la financiación, sí. Pero bueno, son proyectos, como te digo, se están desarrollando. El más avanzado, el más importante para el gobernador era, primero, en primer término, la ruta, en segundo término, el centro de distribución de cargas, que eran los proyectos también más avanzados. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Ahora, el tema del corredor, yo hoy consultaba y lo único que parecía estar de Jujuy era la posibilidad de, desde Yala a Perico, digamos, estos sí decían que estaba para concesionarse. Pero vos me decís que también está la variable. Eso es lo que me informó Vialidad Nacional, justamente como te digo, hace 2 semanas, cuando me comunicaron que no iban a participar de la reunión que teníamos con el Banco Mundial porque la ruta estaba en decreto.
Ahora eso ya es una baja de línea de arriba. Vialidad no toma esa decisión. No, obviamente depende pura y exclusivamente de lo que decide Economía de Nación. Nosotros para poder avanzar con el Banco Mundial necesitamos la firma de tiene Economía. Tiene que haber un convenio de transferencia de obra de Nación a provincia, porque esa ruta, convengamos que ya estaba en obra y quedó abandonada. Se rescindió, ¿no? Tenía un 5%, se rescindió. Sí. No tiene problemas legales, digamos. No, había algún problema de expropiación, pero eso en teoría iba a quedar todo ya resuelto para que lo retome la provincia, pero como te digo, es un convenio que se mandó a Nación para su análisis, obviamente posterior firma, y Nación dice, bueno, esperemos porque todavía no lo tenemos decidido. Cuando hablabas de viviendas recién, nosotros arrancamos 415 viviendas nada más en la época de Alberto Fernández, que nos dieron la plata para el inicio y después quedan nada, que son los que se está terminando ahora y entregando, ¿no es cierto? Sí. Parte. Ahora, cuando arranca el gobierno cuando termina el gobierno de Alberto Fernández y arranca el gobierno de Milei, había una deuda vieja que había quedado, que el IBUC se había hecho cargo, más de 1.000 millones de pesos de aquella época. Nunca se volvió a cobrar eso, ¿no? No, bueno, hay varias obras que el gobierno nacional no se hizo cargo hasta ahora. Una es, el proyecto de las 110 viviendas estas que se entregaron hace poco en Alto Comedero. Otro proyecto es el que todavía no se terminó, pero que se está trabajando con la empresa Paredes para que termine las 45 viviendas que también son en Alto Comedero. Tengo entendido que son en Alto Comedero. Había en Purmamarca, en Abrapampa, no sé si en Tres Cruces, por ahí, en Pumahuasi, había viviendas en construcción, esas sí se fueron terminando. Estas de las 45 están pendientes. Y la idea fue esa, están con un alto grado de determinación, tenemos que terminarlas, porque como te digo, la gente le hacía falta. Y bueno, después se largó este plan de vivienda, que son las torres de Luján, que va apuntado a un sector, y la idea es que este plan de vivienda que se largue para las 288 también tenga ya deja de ser lo que era la cuota del IBUG en su momento, ¿sí? La idea es que sí haya una entrega, un anticipo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el anticipo se hace como si fuera una construcción en pozo. El empleado o el beneficiario, digamos, adjudicatario de la vivienda, hace una entrega. Durante 2 años se hace la construcción. El porcentaje se está viendo entre un 10 y un 20% del valor de la vivienda. Ese va a valor UBI. Y de ahí en más, cuando se le entrega el departamento, empieza a pagar. Y estábamos analizando, viendo los números, que el alquiler de una de esas viviendas de las 288, hoy en día, la cuota rondaría más o menos los 300.000 pesos, que es lo que más o menos es un alquiler de una vivienda social. Así que esa era la idea, porque justamente la idea es apuntar a ese sector. Y los convenios que se firmaron convenios con algunos gremios, como, no sé, el PCN, el gremio de los legislativos también, se firmaron convenios también con colegios profesionales. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Cómo se está avanzando en esto? Hay módulos o proyectos que el IBUC ya tiene establecidos, de tantos departamentos, tantos pisos, tantos bloques. Entonces la idea es ver si la posibilidad, si el terreno que aporta el gremio da para instalar uno de esos proyectos ya, digamos, que ya los tienen elaborados, implementar ahí y trabajar de esta forma. Claro. Que haya un aporte inicial por parte del interesado, del adjudicado, y después el gobierno financiará una parte y después empezará a pagar las cuotas. Está bien. Obviamente con la posibilidad de que el beneficiario pueda ir adelantando cuotas en la medida de sus posibilidades, lo cual permite también reactivar otras obras, ¿no es cierto? Se hace una cadena de cobro que se perdía con lo que era el IBUG, porque las cuotas del IBUG originarias, digamos, de los planes del FONAVI, eran unas cuotas que quedaron sin ajustar y perdieron totalmente desactualizadas. No tenía sentido, digamos. No permitían una reinversión. Y esta sí, la idea es esa. Tiene que haber un fondo revolvente y tiene que haber una sinergia en esto, esa es la clave, digamos. Que es un poco el modelo que viene, ¿no? Cada uno va a tener que tratar de establecer un modelo propio y abrir la cabeza a ver cuáles son las posibilidades, ¿no? Así es, porque obviamente está también en cabeza de los gremios el tema, ¿no? Porque estuvimos hablando del tema de la capacitación que por ahí requiere el personal de las municipalidades, principalmente fue una propuesta en una de las mesas paritarias. Pedían que les demos capacitación para la familia, para los hijos, para que puedan conseguir un trabajo en el sector privado. O sea, se está abriendo la cabeza que no todo tiene que ser del Estado, no todo tiene que aportar el Estado. Y la situación nacional
también te lleva, como vos decías, a abrir un poco la cabeza y a tener un poquito de imaginación en varios aspectos, porque tenemos que darnos vuelta con lo poco que tenemos. Una de las cuestiones que siempre, lógicamente, los sectores opositores, y es válido, digamos, ¿no es cierto?, cuando hay buena intención y cuando no se mienten las cosas, es totalmente válido, pero siempre manifestaron la preocupación respecto al endeudamiento de la provincia en dólares. ¿Cuál es la situación que se vive actualmente? Mira, obviamente que como ocurrió en diciembre del 2023, cuando hubo la devaluación esa tan fuerte, nos agarrábamos la cabeza porque teníamos justamente, en enero teníamos un vencimiento de deuda en dólares. Nosotros tenemos dos préstamos o dos obligaciones muy fuertes. Una es por el Exim Bank, o sea, ambas son por el proyecto de ejecución de la planta solar Cauchari, ¿sí? Pero una está tomada con el Exim Bank, que financió en su momento el 85% de la obra, y el bono verde que largó Jujuy en Estados Unidos, que financió el otro porcentaje. El Exim Bank vence en enero y en julio. O sea, ambos tienen dos cuotas semestrales. Y el bono vence en marzo y en septiembre. ¿Sí? Nosotros venimos dando cumplimiento en tiempo y forma de lo que fueran las obligaciones, lo cual nos permitió mejorar la calificación a nivel internacional en el tema de las mediciones de riesgo que hacen de las distintas provincias, de los distintos países, lo cual también nos realiza o nos permite tener una mayor apertura hacia nuevas posibilidades de financiación. Si necesitamos para lo que sea, nos sirvió, el cumplir, nos trajo sus beneficios en cuanto a una mejor calificación a nivel internacional. Y vamos al día hasta ahora. ¿Qué estamos pensando para el próximo vencimiento? Que es ahora el 20 de julio justamente, el Exim Bank vence la cuota. Había no sé si en noviembre del año pasado, creo que Nación sacó el decreto, no me acuerdo bien la fecha, pero fue un decreto de compensación de deuda entre Nación y provincias. Justamente Nación nos debe lo que es consenso fiscal, una diferencia que nos debe de hace varios años. Hemos negociado con Nación la posibilidad de que se compense el vencimiento de esta deuda de julio con parte de lo que nos debe Nación, así que en esa negociación estamos bastante encaminada y tenemos la confirmación verbal por parte de Nación de que así va a ser. Eso nos permitirá tomar un poquito de oxígeno porque obviamente son 20 millones de dólares aproximadamente, más que el dólar está subiendo, el oficial está subiendo, o sea, sería una cifra importante en pesos, y sumado al hecho de que en mayo la recaudación de coparticipación a nivel nacional vino en picada. 19.000 millones menos de lo que esperábamos. 19.000 millones de pesos. Sí, principalmente por el tema del vencimiento de ganancias. Si bien en junio repuntó un poquito, pero no es, estamos por debajo de las proyecciones. ¿Mayo qué fue? ¿Ganancia fue lo que más perjudicó? Es lo que más cayó, y bueno, el tema de IVA también. El IVA está en niveles bastante bajos, o sea, hay una recesión muy importante. Claro, el IVA marca un problema grave de consumo. Ganancia por ahí no, porque hay medidas impositivas que se toman. Claro. Pero aparte hay medidas impositivas que han cambiado el régimen de anticipo, por ejemplo. Sí. Entonces eso ha hecho que lo que hace también el tema de haber tenido el impacto que tuvo ganancia el mes de mayo es que ya te marca la cancha para futuro. O sea, ya sabemos cuánto va a ser la recaudación a futuro de ganancias. No, vamos a esperar a mayo del año que viene para ver la determinación del impuesto, pero por lo menos financieramente más o menos ya sabemos cuánto va a llegar en concepto de ganancia. Cuando vos hablas de la caída de la recaudación, me estás hablando de coparticipación federal, pero a su vez también han caído muchos recursos de fondos específicos que se mandaban en materia de salud, bueno, en materia educativa, digamos también, ¿no es cierto? Sí, bueno. ¿Cómo están enfrentando eso? Bueno, hay que hablar de la obra pública. Bueno, la obra pública, Hábitat, no me acuerdo los otros planes, pero sí, varios planes cayeron, que justamente son los que nos hicimos cargo para poder terminar las viviendas. El tema del FONIT se hizo cargo la provincia, con un FONIT provincial, le pongamos, por ponerle una denominación, porque distinto, se respetaban los montos que se pagaba Nación y después la provincia los ajustó. Obviamente esto, en una de las medidas salariales que se tomaron, en pos de tratar de estar por arriba de la inflación y la recuperación del salario, que el año pasado se logró y este año estamos tratando de lograr, porque obviamente estamos medio a la par de la inflación,
Si contamos el bono que se dio para el Día del Trabajador, estaríamos un poquito más arriba, pero sin tocarlo, estamos a la par de lo que va de inflación en este año con las medidas salariales. Obviamente vamos a seguir, pero el tema es, como te digo, dependemos mucho de la coparticipación. Es muy importante la recaudación provincial porque la recaudación provincial nos da el margen para el funcionamiento del Estado. La recaudación provincial ha tenido un comportamiento más estable, ¿no? Mirá, la recaudación provincial tuvo un pico en febrero por el impuesto inmobiliario, que son los planes de pago, anual, que se llegó a 24 millones, casi 25, y después bajó de nuevo a 23, 20, tiene un promedio de 24 mil millones de pesos por mes. Ese es el promedio. Hoy en día está más bajo que el mes pasado. Digamos, en junio fue menor a mayo. Pero bueno, está ahí, está medio estancado. Habla de una caída en el consumo. Bueno, el sector privado hablaba del mes de mayo, que fue el peor de los últimos años, y cuando uno analiza el número de CAME, dice que junio fue un poco peor que mayo, así que uno se imagina que los números finales de junio van a ser preocupantes. ¿Y qué es lo que nos pasa, por lo menos a Jujuy, por ser una provincia limítrofe? Tenemos precios en Chile, tenemos precios en Bolivia, el dólar nos beneficia. Y bueno, mucha gente para hacer rendir el salario se va, cruza la frontera y compra las cosas. O sea, impuestos no ingresan a la provincia. Y bueno, hay que darse vuelta con lo que se tiene. ¿Cómo están viviendo el tema de la informalidad, digamos? ¿Cómo le llega la crítica de la gente, el pedido del comercio? No, hay una fuerte acción por parte de las cámaras. Nosotros estamos haciendo muchos procedimientos. Nosotros sabemos que tenemos... que la forma por ahí que la gente hace rendir el salario es ir a comprar a las ferias, a los distintos vendedores ambulantes que obviamente tienen menor carga impositiva o ninguna a comparación del trabajador formal. Pero convengamos que nosotros tenemos que proteger el comercio informal porque también es fuente de trabajo. Entonces se están haciendo muchos operativos tendientes a que aquel comerciante que está hoy en día informal, por lo menos tribute lo que es la categoría A, B o C de monotributo de ARCA, para que por lo menos aporte el mínimo de ingresos brutos. El otro día, en la reunión que hubo casualmente de todas las rentas y ministros de Hacienda que se reunieron acá, ¿no es cierto?, dentro del marco de responsabilidad fiscal, de la CONAR. Bueno, dentro de esta reunión me comentaba gente que asistió que decía que el ministro sanjuanino había expresado que ellos con un monotributo social casualmente, logrando que tribute más y ampliando fuertemente, habían logrado una mejora muy importante en su recaudación. Sí, ellos están apuntando, está San Juan, San Juan específicamente, hizo como un monotributo, digamos, desde el municipio, o sea que se puso en combinación provincia y municipio y sacaron uno para que englobe todo. Justamente ayer tuvimos una reunión con la Dirección de Rentas para que se reúna con ARCA y con la municipalidad, por el hecho de que por ahí la municipalidad hace o habilita ferias, por ahí no exige el requisito de que el comerciante que le otorga el permiso esté inscripto en ARCA. Entonces esas cositas las estamos afinando para que así sea. Obviamente, como te digo, en protección al comercio formal, porque la verdad que es muy importante. No, lo están planteando, o sea, dan mucha preocupación en esto. El gobernador tiene un compromiso muy fuerte y complejo con el tema de la coparticipación municipal, que es un tema complicado. Se han estado haciendo reuniones, inclusive dándole colaboración desde el ministerio, ¿no es cierto?, a los distintos municipios, porque hay que unificar normas, no es una cosa fácil, hay comisiones municipales que no hablemos de un contador ni un técnico, digamos, o sea, y hay que unificar y hay que tener exigencias. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están avanzando? Bueno, el lunes me llegó el informe que hace la unidad provincia-municipio de todas las observaciones que hubo por parte de los distintos municipios al proyecto de ley que se presentó oportunamente. O sea, que se presentó ante los municipios, no se presentó nada todavía ante la legislatura. Ahí estuvimos viendo muchas observaciones. Por ejemplo, hay algunos municipios que piden que se haga una distribución también de las regalías mineras. Nosotros siempre, en función a otras leyes de coparticipación es que formulamos este proyecto. Hay algunas provincias que sí las toman, otras toman porcentaje, otras no las toman. Así que son cuestiones a analizar. Estamos cerrando números porque obviamente con el proyecto que hicimos originalmente, el margen que queda de maniobra para el municipio por ahí lo vemos medio corto. Tenemos que ver cómo
o agregar impuestos a la base imponible para distribuir o ser sujeta a distribución, o ver cómo, digamos, determinamos un coeficiente como actualmente lo tiene la provincia con relación a Nación, en relación a las anteriores erogaciones que hizo la provincia a favor del municipio, para que se fije y se llegue a un acuerdo. Como te digo, el lunes llegó esto, hoy es martes, ayer llegó. Ayer me lo pasaron y lo estamos trabajando. Cuando venga el gobierno nos enteremos ya con números para ver cómo se materializa lo que sería el proyecto que va directamente a la legislatura. Para colmo, dentro de los ingresos, la caída del valor de la tonelada de litio lamentablemente ha jugado muy en contra, ¿no? Porque con la cantidad que estamos exportando hoy, si el litio en vez de estar en, no sé, $8.000, estaría en un valor cercano a los 20, llegó a estar en 70, 80, sí, casi $80.000. Bueno, es complicado. Vos sabés que con una de las empresas, no vamos a dar nombres para no complicar, pero con una de las empresas hemos tenido diferencias en la determinación de la regalía que determinaba en forma mensual. Nos sentamos, esto lo venimos trabajando también desde el año pasado, empezamos a ver que no había relación entre una empresa y otra de las más grandes que tenemos, entre lo que declaraba una y declaraba otra, con una producción similar. Esto tenía que ver con el valor bocamina que se determinaba para el cálculo de la regalía. Y bueno, nos sentamos y estamos negociando justamente una redeterminación de casi 2 periodos anuales para que ajusten la regalía determinada oportunamente. Y bueno, hemos llegado ya, hemos concretado para, obviamente, cuidando el interés de la provincia y de las zonas de explotación. Lógico. Pasó en Salta también, ¿no? Al margen que la provincia incluso es socia también de la empresa. Pero nos toca jugar esta vez como papel de policía. Che, acá nos están determinando de más costos de lo que son, entonces corresponde que la provincia reciba X monto. Decime, nos salteamos recién y yo quería hacerte una pregunta cuando hablábamos de la deuda y todo. Toda esta deuda se está enfrentando principalmente con los ingresos de Cauchari, que también están dolarizados y son situaciones que están encajadas, digamos. Ahora, Cauchari tenía una presupuestación de que iba a recaudar más o menos 52 millones de dólares al año. ¿Se viene cumpliendo esto? Sí, gracias a Dios sí. El promedio de recaudación son 5 millones mensuales. Obviamente Cauchari se queda con un porcentaje para su funcionamiento y el resto... El 5%, 6, no tiene poco... y manda el resto a la provincia, que obviamente lo va administrando, y cuando llegue el momento del pago, bueno, da cumplimiento a la obligación. Con respecto al bono verde. El bono verde, si Dios quiere, se termina en el 2027, si podemos dar cumplimiento a todos. Eso se refinanció, ¿no es cierto? Se refinanció. Tenía como un solo vencimiento y de ahí se refinanció. Que de ahí algunos aprovechan para decir que había un montón de default con el bono verde. Claro, y eso fue, pero eso incluso fue una orden en ese momento de Nación, cuando era el gobierno de Fernández, que dijeron que no pague la provincia la cuota que vencía y la provincia la pagó igual. Desafiamos en ese momento al gobierno de turno, lo pagamos igual y obviamente, como te digo, no salió bien la jugada, no entramos en default, lo que también perjudica cualquier tipo de calificación si es que llegas a entrar en default. Claro, ¿no? La Rioja está en default y perjudica a la Argentina de alguna manera también, porque está en default con el bono verde causalmente, ¿no? Así es. Todo aquel, digamos, toda acción de lo que conforma la nación perjudica a la nación. ¿Y Cauchari 4 y 5 se podrá firmar? Y Cauchari 4 y 5 sé que están en tratativas, que ya está la financiación, que en este caso sería de un 100% por un banco, creo que también por el Exim Bank. Sí. La otra vez nos dio el 85%, ahora nos daría el 100%, pues obviamente, como te digo, producto de que se ha cumplido, que se ha respetado, ¿no? La palabra y lo firmado. Y bueno, consideramos que están avanzando, pero bueno, como te digo, hay un contexto también a nivel nacional como que está medio enemistado con el gobierno chino, o no favorece las inversiones. Si bien nosotros tenemos autorizado todo, bueno, las tratativas siguen. Está presionado por Estados Unidos, me parece, ¿no? Sí, sé de varias cuestiones que se cayeron, que ya estaban casi cerradas con gobierno chino, y se cayeron y las terminaron cerrando con Estados Unidos. Bueno, sería bueno que si Estados Unidos no permite que nos endeudemos con los chinos para un proyecto de esto, lo financien ellos, a la misma tasa. Difícil lo veo, pues. La verdad que la tasa de la financiación es tremenda, un 2%. Qué fácil que hablar acá, ¿no? Sí.
Federico, te agradezco mucho. Por favor, Alberto, ¿Ah? cuando gustes.